Un gusto volver a ser parte del Foro Sur-Sur por Sostenibilidad, específicamente en esta 8ª edición. A este foro de hoy centrado en el buen vivir y los procesos de esperanza que se construyen en América Latina, llegamos después de un recorrido conjunto de varios años. Nos conocimos con Kinchi y Yade hace años en uno de los seminarios de Dilemas de la Humanidad en la Escuela Florestan Fernández en Brasil. A partir de allí, hace 2 años, participamos como ALBA Movimientos y como Movimientos Sociales de Venezuela en el 6º Foro Sur-Sur. A partir de ahí, seguimos participando en el foro, organizamos este año pasado y durante este año un seminario en línea sobre Venezuela en sus luchas, ver Venezuela desde otra perspectiva, y hoy entonces llegamos a este foro específicamente donde queremos ver un pequeño recorrido por algunos de los procesos que, a pesar de toda la campaña mediática o del mainstream que invisibiliza los procesos de cambio en América Latina, hemos podido ver los procesos de movilización y lucha en Perú, hemos podido mirar el proceso de movilización que aún continúa en Colombia hasta estos días, hemos podido mirar cómo desde 2019 el pueblo boliviano logró derrotar un golpe de Estado, hemos podido mirar cómo Venezuela y Cuba se sostienen a pesar del bloqueo contra Venezuela, hemos podido, y contra Cuba, podemos mirar cómo Chile hoy combate por un proceso de constituyente y las posibilidades de un cambio político en ese país. Entonces, bueno, es una América Latina en movimiento que derrotó hace más de 20 años al ALCA y a partir de ahí inició un proceso de combate por construir procesos alternativos muy centrados en la participación del pueblo. O sea, el foro de hoy será un poco un recorrido por algunas distintas experiencias. Vamos a ver con Laura Capote un poco de la mirada de coyuntura regional, vamos a poder ver con Javier Calderón un poco del contexto específico actual de Colombia, con el profesor Héctor Béjar, que aún no se ha conectado, pero esperemos que pronto se conecte. Aspiramos a ver el panorama actual del Perú. Y con el profesor Fernando Guanacuni, vamos a ver un poco el proceso de movilización desde Colombia y específicamente además las perspectivas de alternativas que desde ahí se plantean. Para no dar más demora entonces, para iniciar con el panel, el profesor Guanacuni nos pedía que le diéramos la oportunidad de participar de inicio, ya que está en la clase dominical de Kung Fu infantil. Entonces, bueno, le vamos a dar esa oportunidad a Fernando. Déjenme presentar nada más algunos elementos de nuestro compañero Fernando. Fernando es exministro de Asuntos Exteriores o de la Cancillería del Estado Plurinacional de Bolivia. Entre 2017 y 2018 fue parte de esa administración. Él nació el 29 de mayo del 66, es un hijo de la nación Aymara, es un abogado por profesión, es profesor universitario e investigador de la cosmovisión ancestral y de la historia de los pueblos indígenas originarios, ¿no? Él también es autor del libro Vivir Bien, Buen Vivir, Filosofía, Políticas, Estrategias y Experiencias de los Pueblos Ancestrales. Que bueno, que es un libro que además compartimos como una de las referencias para la convocatoria y que seguramente vamos a poder compartir. Hasta ahora su edición está en español, nada más disponible en español. Y bueno, entonces le damos la palabra a nuestro querido hermano Fernando Guanacuni. Adelante, Fernando. Muy buenos días a todos los hermanos y las hermanas que en esta jornada nos están acompañando. Un saludo especial desde La Paz, Bolivia. Estamos a 3.600 metros sobre el nivel del mar, una ciudad de altura. Así que queremos compartir un poco esta reflexión en este día importante para todos nosotros. Latinoamérica, el continente como el mundo, está viviendo un momento muy importante, trascendente, para los procesos que nosotros denominamos los procesos de cambio. Los procesos de cambio constituyen justamente cambiar de un paradigma, de una lógica a otro paradigma y a otra lógica. El capitalismo, con su sistema homogenizador, hegemónico, ha sustentado una forma de producción, pero destrozando la vida, destrozando los pueblos, saqueando a los pueblos y destrozando la madre tierra. Ellos promueven, el capitalismo y el mundo moderno promueve el vivir mejor. El vivir mejor es
ver al ser humano como un simple consumidor, como un simple ser que consume y hay que venderle cada vez más productos y esos productos vienen destrozando la madre tierra, destrozando los bosques, destrozando las montañas, contaminando los ríos. El vivir mejor es una forma moderna que sume en una lógica desechable, solamente usa y abusa nada más. El ser humano moderno, todos los que hoy viven bajo esta estructura capitalista, no permite que el ser humano pueda vivir en una libertad. Cada día está siendo bombardeada por los medios de comunicación, por las redes sociales, para que consuma cada vez más, que compre. Y al comprar más y al consumir más, no sabe que el ser humano moderno también está aportando al destrozo de la madre tierra. El capitalismo es un sistema depredador. El capitalismo es un sistema que va en contra de la madre tierra. Por lo tanto, los pueblos indígenas originarios del continente y del mundo, porque hay una lógica natural que promovieron desde el inicio de los tiempos los pueblos indígenas originarios, que es el vivir bien. El vivir bien es muy distinto al vivir mejor. El vivir bien es un sistema en el cual busca que el ser humano esté en armonía con todo, con su pareja, con la familia, con la comunidad, con el Padre Cosmos, con la Madre Tierra. En el vivir bien hay algo central, algo fundamental, que es la Madre Tierra, la Pachamama. Y si nosotros no cuidamos la Pachamama, estamos destrozando la matriz, la fuente de la vida. El capitalismo, al producir destrozando, está afectando la matriz fundamental de la vida, la Pachamama. Y si va a destrozar la Pachamama, está destrozando y está afectando el equilibrio y la existencia de todas las formas de vida. En el vivir bien, lo fundamental es cuidar esa relación, el ser humano con la Pachamama. Al cuidarla a través de la armonía y el equilibrio, esta relación sagrada, cuidamos la fuente y la matriz de la vida, la Pachamama. Bien lo decía nuestro hermano presidente Evo Morales, que nosotros no podemos vivir sin la Madre Tierra, pero la Madre Tierra sí puede vivir sin nosotros. Por lo tanto, aquí hay un tema central que ahora corresponde a nuestra generación reflexionar. Por eso los procesos de cambio es migrar de una lógica individualista a una lógica comunitaria, incluso superando lo social. Recordemos que en los procesos revolucionarios históricos se definía la conciencia social como ser sensible por todos los seres humanos. Pero desde los pueblos indígenas originarios nosotros planteamos más allá de la conciencia social, porque la conciencia social solamente lucha por los seres humanos. En cambio, la conciencia comunitaria lucha por los pueblos, pero lucha por la vida, lucha por la montaña, lucha por el río, lucha por los árboles. Es decir, es más allá de nuestra lucha, más allá de lo social. Eso es algo fundamental que ahora los procesos de cambio en el continente y en el mundo debemos tomar en cuenta. Porque si solamente luchamos por los seres humanos, estamos olvidando algo más profundo que los pueblos indígenas originarios en nuestro término llamamos Pacha, la vida, el tejido de la vida. El ser humano no solamente es el ser humano en la vida. La visión de los pueblos indígenas originarios no es una visión antropocéntrica solamente, porque esa es la visión moderna. La visión moderna capitalista es un antropocentrismo machista, y eso es lo que justamente está destrozando la vida. En cambio, desde los pueblos indígenas originarios, para nosotros es la vida, más allá del ser humano. El centro de todo es la vida. Por lo tanto, en ese proceso tenemos que empezar a definir también nuestro proyecto de propuesta de los cambios. En ese sentido, nosotros hemos migrado y hemos propuesto cambiar, migrar, pasar. El proceso de cambio es migrar de una lógica a otra lógica. El proceso republicano estructural colonial del Estado-Nación no ha respondido ni va a responder porque es una estructura individual, antropocéntrica, desintegrada. Por eso estamos migrando y estamos proponiendo la estructura plurinacional. Lo plurinacional tiene un componente de reconocer lo diverso, más aún, reconocer que la vida tiene una expresión multidimensional. Por eso el Estado-Nación ya tiene una estructura deficitaria
en su conformación. Por eso tiene que migrar a los procesos plurinacionales. Ecuador y Bolivia ya pasó desde la Constitución Política del Estado, en el año 2008-2009, la estructura de lo plurinacional. Y eso nos ha permitido salir de la visión antropocentrista, individualista, consumista, depredador. En cambio, lo plurinacional, en el horizonte del vivir bien, buen vivir, decimos, es cuidar la Pachamama, es cuidar la Madre Tierra, es cuidar la vida. Y obviamente eso va totalmente un cambio de la estructura hegemónico colonial capitalista. Porque el sistema capitalista no es la respuesta. No porque consumimos más, porque tenemos más, somos más felices, ni la vida va a continuar. El capitalismo nos está dirigiendo a un abismo que es peligroso para todos. Por lo tanto, nuestra generación tiene una gran pregunta para resolver en este instante. ¿Vamos a seguir en ese horizonte, en ese camino de ir al abismo bajo la estructura del capitalismo? Desde los pueblos indígenas originarios decimos absolutamente no. Por eso, nuevamente, el camino del vivir bien, buen vivir, el cuidado de la Pachamama, la propuesta del Estado plurinacional, está proponiendo bajo un principio anticolonialista, anticapitalista, antiimperialista. En ese proceso nosotros estamos trabajando porque ya no solamente es una lucha de una hegemonía del capital, sino también es una lucha por la vida, porque si continuamos en ese sistema depredador, la madre tierra está afectada, por lo tanto se va afectando la vida en su conjunto. El vivir bien, buen vivir, es recuperar nuestro equilibrio. El vivir bien, buen vivir enfatiza en la identidad, quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde estamos yendo. Por lo tanto, ¿cuál es el rol de nuestra generación y cuál es el horizonte de la vida? Por lo tanto, estas preguntas fundamentales en el vivir bien, buen vivir, parte de la recuperación, de la reconstitución de la identidad cultural. La identidad cultural es aquella que se forja con la relación de cariño con el entorno, y ese entorno nos va a dar una perspectiva de una vida diferente. Por lo tanto, cuando decimos proceso de cambio, porque ahora el continente está en un proceso de cambio, es decir, va a cambiar de esa lógica, de esa estructura depredadora, capitalista, a una lógica comunitaria, a la cultura de la vida. Y para ello estamos proponiendo la América plurinacional. Es decir, que el continente recupere su estructura natural, primigenia, histórica, del Avia Yapa. Ese espíritu en la construcción no solamente social, sino comunitaria, en una relación del cuidado de la vida. Y eso definitivamente es migrar, salir de la estructura capitalista. Por lo tanto, la estructura comunitaria de la cultura de la vida es una estructura que va definiendo de una forma distinta la configuración y la responsabilidad de las generaciones. Entonces, en ese sentido y en ese contexto, hoy en día, el vivir bien, buen vivir, son dos términos que hoy día están sumergidas desde la Patagonia hasta Alaska, en la que se está reflexionando ahora de poder recuperar esa forma de vida natural en un proceso de la lucha histórica de los pueblos. Nosotros no solamente es una simple resistencia, tenemos una propuesta. Esa propuesta se llama lo plurinacional, el vivir bien, buen vivir. Reflexionábamos de la siguiente forma, ya para culminar en esta etapa importante. La doctrina Monroe, en un proceso de una perspectiva hegemónica, planteó América para los americanos. Pero esa era una propuesta de que Estados Unidos era propietario de todo lo que correspondía a América Latina. La respuesta histórica de los movimientos sociales, los movimientos sindicales le dijeron a Estados Unidos con una respuesta contundente: América Latina no es el patio trasero de Estados Unidos. Pero hoy, la generación actual, estamos proponiendo, para poder tener un principio, un horizonte de lucha, es la reconstitución y la promoción de la América plurinacional. Es decir, recuperar ese camino natural comunitario e unir
unir algo fundamental que ojalá en este diálogo pueda reflexionar. Unir los movimientos sociales, las organizaciones sociales, sindicales, de mujeres, de jóvenes, con los movimientos indígenas originarios. Si se logra unir esas dos fuerzas, los movimientos indígenas originarios, que es una lucha también de hace 529 años, con la lucha histórica de las organizaciones sociales, es decir, de los mineros, de los obreros, de los fabriles, va a ser algo histórico, porque el proceso de cambio es inminente. El proceso de cambio es un camino sin vuelta. Por lo tanto, el proceso de cambio es incontenible. Por eso es que es importante esta lucha histórica en esta generación que nos ha tocado vivir. Por eso nosotros le decimos de manera contundente, el vivir bien, buen vivir, es nuestro camino, es nuestro horizonte dentro de la cultura de la vida. Nosotros somos herederos, todos nosotros somos herederos, porque yo he recorrido continentes como Asia, África, Europa Oriental, Europa Occidental, América, Australia, diferentes lugares, y he encontrado que las primeras culturas, las culturas antiguas, generaron una relación de armonía con el entorno. A eso nosotros llamamos vivir bien, buen vivir. Esa relación de respeto, esa relación en la que tú produces, pero no destrozando. Produces guardando el equilibrio y la armonía. Por lo tanto, el vivir bien, buen vivir, es un proceso natural de construcción de relacionamiento con la madre tierra. Eso tenemos que recuperar. Este es un buen tiempo. Este es el mejor tiempo. Por lo tanto, esperamos que en esta reflexión, en esa perspectiva, de poder consolidar, de poder explicar y de poder lanzar adelante, porque más allá, como alguien decía, la batalla de las armas, viene la más grande batalla, que es la batalla de las ideas, que es la batalla de los pensamientos, de la estructura, de la lógica. Como estamos en un proceso de cambio, el continente se está removiendo, es incontenible esta propuesta de nuestros abuelos y nuestras abuelas. Muchísimas gracias allá y a todos los pueblos. Muchas gracias, Fernando, por esa intervención. Creo que además ahí es fundamental rescatar al menos algo que yo no sé si en la interpretación de pronto sea confuso, pero en el caso de América Latina venimos planteando que el buen vivir y el vivir bien son modos de vida completamente distintos de el vivir mejor, como definíamos, el American Way of Life. El tipo de vida que nos vende el capitalismo es completamente distinto del modo de vida de nuestros pueblos originarios, indígenas, campesinos, en armonía. Y desde allí entonces quiero recalcar cómo Fernando entonces ratifica la importancia de mirar esto como un modo alternativo y como parte de un modelo civilizatorio alternativo al modelo, al modelo civilizatorio del capital patriarcal, colonial, racista, ¿no? Entonces, y bueno, y desde allí entonces la propuesta alternativa de reconstruir un modo de vida en armonía con la naturaleza, un modo de vida comunitario, centrado en la comunidad, y cuya propuesta de integración es la América plurinacional como un reconocimiento de la diversidad de pueblos y naciones y con un nuevo modo de vida en nuestro continente, ¿no? Entonces, bueno, agradeciendo a Fernando. Fernando, si tú vas a continuar con la clase, lo que te vamos a pedir es que cuando termines con la clase, si te puedes conectar nuevamente para la etapa final de preguntas y comentarios. Entonces, bueno, le damos entonces ahora la palabra a nuestra querida compañera Laura Capote. Quiero nada más presentar algunos elementos de mi querida hermana de lucha, Laura. Laura es colombiana, es periodista, graduada de la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría internacional en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de La Plata, es responsable de formación política o de educación política en la Secretaría de ALBA Movimientos, la plataforma continental. También es miembro del Observatorio de Coyuntura de América Latina y el Caribe, ¿no? Que es parte del Instituto Tricontinental de Investigación Social y también del Grupo de Pensamiento Crítico Colombiano del IALC, de la UBA, ¿no? Y bueno, y particularmente entonces hoy le damos la bienvenida a Laura
hacer una intervención y poder darnos un panorama general a propósito de esa tarea sistemática de mirar la coyuntura en el continente. Bienvenida, Laura. Hola Hernán, mil gracias. Hola a todos y todas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el lugar del mundo donde estemos. Bien, Hernán, bueno, yo creo que después de algunos elementos que nos trae Fernando, ¿no? Pues yo me pensaba que estaría bueno, como tú decías por ahí, contextualizar un poco, sobre todo teniendo en cuenta que en el foro pues hay personas de distintos lugares del mundo y que la coyuntura de América Latina es una coyuntura muy convulsa, muy movida, en ningún momento nos aburrimos, decimos nosotros en América Latina, nos pasa de todo, pero aburridos nunca vamos a estar porque uno se despierta un día como hoy, por ejemplo, un domingo, y resulta que después de mucho esperar, proclaman por fin a un candidato que había ganado ya las elecciones hace más de un mes. Acabo de leer la noticia que por fin proclamaron a el que va a ser el futuro presidente ya confirmado de Perú, a Pedro Castillo. Y bueno, eso es un ejemplo de lo que pasa día a día en nuestro continente. Como decía Hernán, nosotros desde ALBA Movimientos, pero también desde el Observatorio de Coyuntura de América Latina, del Instituto Tricontinental, producimos permanentemente pues análisis sobre la realidad de nuestra región, pero en particular pues enfocado en cuál es la realidad de los pueblos y de los movimientos sociales, ¿no? Obviamente, teniendo en cuenta que eso se da en el marco de otros elementos, por supuesto, analizar la situación económica y social del país, pero tratando de entender qué elementos comunes hay en los distintos países más allá de los elementos particulares, ¿no? Para lograr entender un todo. Y también en ese marco, pues cómo nosotros ubicamos distintos elementos importantes de estos últimos, digamos, de este último momento que podemos pensar, si quieren, a partir de la pandemia, cómo también se modifican diferentes correlaciones de fuerza o diferentes situaciones en nuestro continente, ¿no? Entonces, yo lo primero que quería apuntar era este momento que estamos atravesando en América Latina y el Caribe como una segunda avanzada o como una reactualización de un proceso de disputa supremamente claro y fuerte que se presentó en nuestro continente desde inicios del siglo XX, particularmente con la llegada del comandante Hugo Chávez a la presidencia en Venezuela, y cómo ese hecho pues fue modificando la coyuntura continental, cuyos efectos se ven hoy en día. Nosotros siempre planteamos que Venezuela y Cuba particularmente pues son como esos dos grandes hermanos mayores que nos abren las puertas y que nos permiten también tener otro proyecto, como decía Hernán y como decía Fernando, otro proyecto distinto al capitalismo, un horizonte político claro, con un sueño claro, y es hacia allá con ese horizonte, pero también con otra gran variedad de características, en medio del cual se desarrolla lo que nosotros hemos planteado como el continente en disputa, ¿no? Que es un concepto muy común en América Latina y el Caribe, que se utiliza muchísimo, y es que la realidad política de nuestro continente está en disputa. Si bien nosotros, los movimientos sociales, desde la perspectiva popular del proyecto de nuestro continente, no hemos ganado, el capitalismo tampoco lo ha hecho y los modelos neoliberales y conservadores tampoco han tenido una victoria total en el marco de ese proyecto, ¿no? Planteamos que es una disputa y que en esa disputa pues nos encontramos actualmente, ¿no? Por supuesto que vivimos, sobre todo después del 2013, 2014, un proceso de retorno de algunos proyectos neoliberal conservadores a aquellos países que en esa primera década habían avanzado un poco en esos procesos más populares, ¿no? Algunas conquistas de derechos, alguna concepción un poco más humana, si se quiere, sin decir que anticapitalista en su mayoría, pero sí con algunas mejoras para las clases populares. A excepción, de nuevo, están los casos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, con algunos procesos muy particulares también producto de su historia, pero en el resto del continente, pues un avance de esos procesos progresistas donde los pueblos y la clase trabajadora adquirió más derechos, tuvo más posibilidades, ¿no? De construir esa vida digna. Y en ese marco, después del 2014, del 2013, 2014, empieza como ese retorno de los proyectos neoliberal conservadores, producto por un lado pues de deficiencias y de errores propios de los procesos progresistas, que siempre es necesaria la autocrítica,
pero también de una nueva concepción del imperialismo norteamericano y de sus intenciones nuevamente de dominar o continuar dominando los destinos de América, de encontrar nuevas maneras de impactar y hacer injerencia en esos procesos progresistas que habían logrado conquistar algunos derechos y sobre todo que se habían construido bajo una fuerte idea de soberanía regional, ¿no? Con un proyecto claro, como decía Hernán en la introducción, que en su momento se agrupó en contra del Tratado de Libre Comercio que quería Estados Unidos para toda América, haciendo de nosotros su patio trasero, es una expresión que usamos mucho en español, de lo que quiere hacer Estados Unidos con nosotros, ¿no? Como el lugar de donde extraer fuerza de trabajo, de donde extraer materia prima, de donde extraer todo y al cual no devolver nada, ¿no? Porque pues no es secreto para nadie que nuestro continente es un continente muy rico en recursos naturales, es un continente muy diverso y pues eso lo sabe el imperialismo, ¿no? Y en ese marco, en esas nuevas formas que encontró el imperialismo de intervenir en esos procesos populares, pues se encuentran estas formas conocidas de la guerra híbrida o de nuevas formas no tan directas de intervenir en la realidad social y política de nuestros países, como es el caso muy famoso en la mayoría de los países de nuestra región, que es el conocido lawfare o la guerra judicial, que ahí, bueno, Javier es uno de los expertos en este continente en la materia, pero que nos ha mostrado esa guerra judicial como a través de la intervención de los Estados Unidos y de las clases dominantes de nuestros países, se instrumentaliza, se utiliza todo el aparato judicial, la fiscalía, los jueces, para armar causas nuevas, inventar causas, delitos que han cometido supuestamente estos líderes de la izquierda o el progresismo y que hace que a partir de estos procesos falsos judiciales, pues terminen encarcelados, puedan salir de la disputa electoral, como sucedió en Ecuador, como sucedió claramente en Brasil, que por ahí es ese ejemplo más evidente, donde inclusive lograron la destitución de una presidenta, como fue el caso de Dilma Rousseff, ¿no? Entonces, después de ese proceso, por ahí estábamos en un momento de, bueno, hay unas nuevas formas de intervenir políticamente, pero de repente en 2019 nos damos cuenta que no son solo las viejas formas, las nuevas formas, sino también las viejas formas de intervenir. Cuando vemos en Bolivia, en noviembre de 2019, un claro golpe de Estado que hoy, más de un año después, con las investigaciones que está haciendo el gobierno de Luis Arce y los instrumentos judiciales del gobierno del MAS en Bolivia, nos podemos dar cuenta que fue no solamente organizado por los Estados Unidos y financiado, apoyado por sus estructuras internacionales, como es el caso de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, que tuvo un rol muy importante para avalar ese golpe de Estado y avalar el gobierno, de facto el gobierno impuesto de Yanin Áñez, sino también tuvo un rol muy importante los gobiernos de derecha que lograron conquistar las clases dominantes en nuestro continente en este periodo, ¿no? Para dar dos ejemplos muy claros, el caso de Lenín Moreno en Ecuador, que además de haber sido un líder de izquierda, después traiciona pues el proceso por el cual llega a la presidencia y llega a ser un presidente, uno de los más reaccionarios, de los más conservadores de nuestro continente, quien envió armamento a Bolivia para hacer el golpe, y de la misma forma Mauricio Macri, el presidente entonces de Argentina, que hizo exactamente lo mismo, envió armamentos, envió municiones a Bolivia en el marco del golpe de Estado, días antes de las masacres de Sencata y Sacaba, dos masacres donde murieron una gran cantidad de personas defendiendo la democracia, luchando en contra del golpe de Estado. Entonces, nos damos cuenta que no solamente es a través de los mecanismos judiciales o de los medios de comunicación, sino también desde viejos métodos, como es un clásico golpe de Estado, algo que en nuestro continente vivimos durante el siglo XX, a partir de los 60, 70 en adelante, con el Plan Cóndor, que es el nombre que recibió esa primera avanzada en nuestro continente y que inclusive el mismo compañero Evo Morales ha planteado que estamos en un segundo Plan Cóndor, ¿no? En una actualización de ese Plan Cóndor. Y después, finalmente, ¿cómo nos encuentra entonces en ese marco América Latina hoy, ¿no? Entonces,
al inicio yo les decía que es como también un renacer de esos procesos de fuerte lucha antineoliberal. Si una característica tuvieron esos procesos de inicio del siglo XX, fueron unas grandes movilizaciones en contra de 10 años de neoliberalismo o más, que afectaron la vida de las clases populares. Pobreza, hambre, desempleo, falta de educación, y que los pueblos organizados se levantaron contra esos proyectos. Entonces, hoy, después de ya no 10, 20, sino de 30 y 40 años de neoliberalismo, aquellos países que se consideraban los más fuertes, los más aliados de los intereses de Estados Unidos en América Latina, que son algunos de los que están en la costa pacífica de nuestro continente, Colombia, Perú, Chile, hoy están en medio de grandes procesos de transformación, sobre todo con características claras antineoliberales. Por supuesto, no todos de la misma manera, pero sí levantándose en contra de medidas neoliberales, ¿no? En el caso de Colombia, en contra de reformas de impuestos, reforma tributaria. En el caso de Perú, en unas elecciones bastante particulares, donde llegó a la presidencia, como les decía al inicio, ya hoy declarado ganador de las elecciones, llegó a la presidencia un maestro rural, líder campesino, que nadie tenía en sus mapas políticos. Y en el caso de Chile, unas enormes movilizaciones que lograron no solo tumbar la constitución de Pinochet, que fue el dictador de Chile con el golpe a Salvador Allende en el 73, sino además construir una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución con una gran cantidad de sectores sociales que estuvieron históricamente excluidos de la política institucional en Chile, como son los pueblos originarios, como son las expresiones de izquierda, expresiones independientes. Entonces, todo ese nuevo momento nos invita a pensar como pregunta si tal vez esa avanzada 2.0 o esa avanzada actualizada de los pueblos que se levantan contra el modelo neoliberal va a ser ahora en esta etapa de aquellos países donde esta primera etapa no pasó, ¿no? Porque en estos países, en Perú, en Chile, en Colombia, no tuvimos esos pequeños avances de gobiernos más progresistas o con algunas agendas más populares, y tal vez están justamente los pueblos moviendo los cimientos de la historia para que esto suceda. Finalmente, para cerrar, una reflexión que nos deja este momento en nuestro continente, como les decía, es esa relación intrínseca, esa relación muy, muy íntima que existe en América Latina, particularmente entre las urnas y las calles, entre los procesos electorales formales, la presentación de candidaturas, la campaña de candidatos para que logren ciertos cargos, y cómo eso tiene un correlato con las calles, ¿no? Y cómo desde las grandes movilizaciones que han habido en América Latina, desde 2018, 2019 en adelante, cómo se han transformado en algunos triunfos electorales, ¿no? El ejemplo más claro puede ser el caso de Pedro Castillo, inclusive algunas otras expresiones no necesariamente vinculadas a la presidencia, pero también vinculadas a las elecciones, como es el caso que les comentaba previamente de Chile, ¿no? Y que nos muestra que en América Latina la garantía de defender lo que se gana en las urnas es una amplia movilización de calle, que es lo que nos está mostrando Perú hoy. Cuando gana Pedro Castillo, hubo 12 días seguidos de movilizaciones en defensa del triunfo de sus votos. Muchos compañeros peruanos, y si el compañero Héctor Béjar después puede sumarse, nos dirá, si eso no hubiera sucedido, seguramente el fraude de la candidata de derecha, de Keiko Fujimori, hubiera sido muy sencillo de hacer, si no hubiera habido una gran movilización en defensa de esos votos. Entonces, es un elemento muy importante. Y ya para cerrar, sí, una característica fundamental que hoy está en agenda, y es cómo el imperialismo de nuevo avanza con viejos métodos y también contra sus viejos rivales, ¿no? Como es el caso de la Revolución Cubana o como es el caso de la Revolución Bolivariana de Venezuela. Y es así como ataco algunos procesos, financiando golpes de Estado por debajo, haciendo lawfare, también continúo mediáticamente mostrando que los procesos populares y los más radicalizados, los más revolucionarios de nuestro continente,
son supuestamente el infierno donde se violan los derechos humanos y con toda una narrativa para demonizar esos procesos y para tratar, como es el caso de Cuba, como lo hace 60 años, tratar de desestabilizar el proceso revolucionario para intervenir, ¿no? Para llevar tropas con supuesta ayuda humanitaria. Entonces, es en ese momento concreto en el que estamos ahora, que es de una defensa de los movimientos sociales, de los procesos revolucionarios de nuestro continente, pero en particular de lo que significa Cuba también para nuestro proyecto continental, ¿no? Como decía, esos hermanos mayores nos abrieron muchas puertas y son esas puertas abiertas las que los procesos populares de estos años agradecen a Cuba y por las cuales en este momento hay una disputa clara y evidente de cómo los Estados Unidos quieren avanzar sobre ese proceso revolucionario del cual bebimos todos y cómo nosotros debemos pasar también a la defensa de esa soberanía que en últimas es el elemento que el imperialismo no le perdona a los procesos de nuestro continente, ¿no? Pensar otra posibilidad de mundo, pensar un mundo afuera de la lógica capitalista y defender, por supuesto, sus intereses sobre nuestro continente. Entonces, como decía José Martí, es plan contra plan. Ellos avanzan, nosotros avanzamos. Es una disputa en la que nos encontramos abiertos. Eso nomás. Muchísimas gracias, Lau, por ese recorrido tan detallado, tan denso, pero al mismo tiempo sintético, ¿no? Que nos permite ahí como entonces tener un panorama general del último tiempo en América Latina y que entonces nos permite ahí como hacer ya análisis específicos. Esperamos que el profesor Héctor Béjar en algún momento de Perú pueda conectarse para que pueda darnos una visión más detallada. Claro, el profesor Héctor es un militante orgánico, intelectual dentro del proceso peruano, así que con el dato que nos daba Laura, puede ser que la razón de su ausencia obedezca justamente a la coyuntura actual en Perú. Pero entonces, mientras tanto, vamos a dar entonces la palabra a nuestro querido compañero. Este es un panel de gente querida y respetada, a nuestro querido compañero Javier Calderón. Javier es PhD en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Tiene una maestría en Sociología y un grado en Sociología también de la Universidad de Colombia. Es investigador del Instituto Latinoamericano de Estudios Caribeños, de Estudios Latinoamericanos y Caribeños, el IALC de Cuba, perdón, de la UBA. También es investigador del Centro de Estudios Estratégicos Latinoamericanos, el CELAC. Y bueno, claro, y también como nosotros aquí tenemos en común la lucha por construir un proceso de integración alternativo desde ALBA Movimientos. Entonces, bueno, con ese preámbulo le damos la palabra a nuestro querido amigo Javier de Colombia para que nos dé entonces un poco el pantallazo del último tiempo en la hermana República de Colombia. Bienvenido, Javier. Gracias, Hernán. Un saludo para todas y para todos desde los distintos lugares que nos están escuchando, que estamos aquí conectados por este medio informático. Bueno, yo voy a hablarles de Colombia específicamente y seguramente de algunas conexiones que tiene la situación colombiana con la región. Y algunas cosas Laura las anticipaba. Bueno, los últimos 80 días Colombia ha estado convulsionada. Todo el mundo se dio por enterado que en Colombia había un movimiento social, una organización social muy grande, inconforme con el gobierno colombiano, con la estructura social colombiana. Por todos los medios de comunicación se empezaron a ver grandes manifestaciones, disturbios, encuentros, choques entre manifestantes y la policía y el ejército colombiano en las calles de las grandes ciudades colombianas. Y mucha gente nos preguntaba a los colombianos y a las colombianas, bueno, ¿de dónde salió ese estallido social? ¿Por qué ese estallido social? Yo quisiera conversar algo al respecto para responder esa pregunta tan sencilla, es decir, ¿por qué Colombia está viviendo un estallido social como el que hemos visto en los últimos 80 días?
para responder esto, primero voy a contarles quiénes son las personas y las organizaciones que están movilizadas, que están inconformes y en las calles en contra del gobierno colombiano y sobre todo de la estructura neoliberal violenta que gobierna el país. Desde hace décadas en Colombia se configuraron organizaciones sociales eh, de resistencia, en primer término, a una forma de implementación del capitalismo en Colombia, una forma de implementación del capitalismo que estuvo conectada con un proceso de neocolonización. Las clases dominantes colombianas hicieron una fuerte sinergia con los Estados Unidos para implementar en Colombia un modelo de democracia restringida, donde solamente dos partidos, el Partido Liberal y el Partido Conservador, podían estar en el gobierno por ley. En 1958 llegaron a un acuerdo y una reforma constitucional que expulsó de facto a una parte importante de la sociedad colombiana que no podía participar, que no podía ser elegida, que no podía ser participar del gobierno ni ser funcionario público. Esa decisión de las clases dominantes junto con los Estados Unidos produjo la respuesta social, la respuesta de los sectores excluidos de esa democracia en forma de organizaciones de diverso tipo. Algunas organizaciones sociales campesinas, Colombia, para los que no conocen, tiene una tradición y una vocación agrícola muy grande. Siempre fue un país indígena, campesino, muy parecido a Ecuador, Bolivia. El mundo andino es un mundo campesino, un mundo que gusta de ese proceso de trabajar la tierra, de producir sus alimentos. Bueno, Colombia no es la excepción y su producción y su organización social está ligada muy fuertemente a esa estructura productiva. El campesinado, organizaciones indígenas, afrodescendientes, se opusieron fuertemente a esas restricciones democráticas y a la imposición de un modelo económico que iba en contravía de esa producción agrícola que, pues que les detallaba hace un momento. Eso generó también violencias. El Estado colombiano empezó a atacar a estos sectores campesinos, a estos sectores indígenas, a estos sectores de trabajadores opuestos a esa restricción democrática. Y en Colombia, en 1964, empezó una guerra. Empezó una guerra donde los sectores populares, los sectores campesinos, se alzaron en armas en contra el Frente Nacional, que era la organización bipartidista. Bueno, desde estos años, la organización campesina, la organización social, una de carácter civil, de carácter democrático, de carácter pacífico, se desarrolló, resistió y otras organizaciones pues se alzaron en armas y trataron de derrocar al gobierno por la vía de las armas. Hoy, 60 años después, las guerrillas prácticamente pues han venido generando procesos de paz con el gobierno. El último fue en el 2016 y eso dio paso a un gran movimiento social donde están esas viejas organizaciones sociales de los años 60, de los años 70, recreadas también con movimientos estudiantiles, con movimientos de jóvenes barriales, de los pocos sindicatos que el neoliberalismo no ha destruido. Lo que hemos visto en las calles en estos últimos 80 días, entonces, es primero un acumulado de todas esas luchas sociales en contra del neoliberalismo, en contra del capitalismo y de la restricción democrática de ese capitalismo en Colombia, en contra del colonialismo. Y
y en contra de la guerra. Yo creo que un movimiento, y me parece a mí importante decirlo, que después de 60 años de conflicto armado interno en Colombia, se ha constituido un movimiento social y un clivaje político muy grande en contra de la guerra, que no significa que las personas y que la sociedad haya dejado de querer el cambio social. Yo creo que una de las características del movimiento que hemos visto estos últimos días es primero, de resiliencia. Hay muchas víctimas del conflicto armado interno, víctimas del Estado colombiano que están y que son parte de este movimiento social de cambio en Colombia. Está un movimiento social campesino, indígena, estudiantil, también muy agredido, muy atacado. Aquí abro un paréntesis para dar una cifra. En los últimos 3 años han sido asesinadas 1.100 referentes y referentas del movimiento social colombiano. Han asesinado excombatientes de la insurgencia que estaban en la vida civil. En Colombia, una de las características del Estado colombiano es que utiliza la violencia para contrarrestar los movimientos sociales. Bueno, estos movimientos están planteados, y lo que ha ocurrido en los últimos días demuestra, primero, un cansancio de la sociedad en general, demuestra una necesidad de cambio del orden social, y plantea algunos desafíos. ¿Qué es lo que están planteando las organizaciones que están movilizadas en las calles? Están planteando salir del neoliberalismo, un neoliberalismo que lleva 40 años destruyendo la estructura productiva del país, un neoliberalismo muy ligado al narcotráfico y un neoliberalismo militarizado. O sea, sí ha construido, la clase dominante colombiana ha construido una estructura de poder sobre la sociedad y de coacción a partir de la fuerza militar, ligada a la corrupción, ligada al narcotráfico. La sociedad colombiana está diciendo: no queremos más esto, queremos salir del neoliberalismo, donde el Estado lo único que nos ofrece es violencia, lo único que nos ofrece es guerras, lo único que nos ofrece es fuerza militar y coacción violenta. El movimiento social colombiano tiene en ese sentido pues un enorme desafío. Yo creo que aquí vale la pena empezar a mencionar, bueno, que este estallido social tiene que organizarse, tiene un gran componente de espontaneidad. Vienen, como les decía, organizaciones desde los años 60, pero también hay muchas jóvenes, especialmente este movimiento joven, que tiene que organizarse y que tiene que sobrevivir, que tiene que resistir a esta violencia estatal. El movimiento, están haciendo en Colombia el movimiento por otra Colombia, que tiene esta característica muy particular que ya nos señalaba Laura. En primer lugar, es un movimiento social que está en las calles, que está movilizado, que está expresando allí su descontento, en especial porque no tiene representación en el Parlamento, no tiene representación en la estructura política del país. Hay una enorme crisis de representación en el país que impide que estos sectores puedan expresarse de otra manera, y allí en las calles se ha hecho política, también como parte de esta ola de cambios en América Latina. Es una forma que se construyó en América Latina para transformar las sociedades y para construir política. En las calles hoy hay asambleas populares, hay bastante color, bastantes actividades culturales, hay una transformación cultural de la sociedad colombiana, que además está acompañada de otro proceso que también viene lento y viene creándose desde hace algunos años, de una organización de carácter político muy diversa,
que hoy se llama Pacto Histórico. Allí están confluyendo diversas fuerzas sociales, políticas, que están pensando en las elecciones del año entrante, del 2022, para hacer converger ese programa de lucha antineoliberal que se está expresando en las calles y poderlo convertir en gobierno. Es el desafío que hoy tienen las fuerzas populares en Colombia es cerrar la guerra, dar por terminada la guerra y abrir un horizonte primero de reparación y de resiliencia para todas las víctimas de ese conflicto armado interno tan largo, de 60 años, construir justicia social, algo que en Colombia pues es una deuda. Colombia es el país más desigual después de Haití, con una concentración de la riqueza muy grande y con una distribución de la pobreza muy grande. En Colombia, este año tenemos 21 millones de personas por debajo de la línea de pobreza y cerca de 7 millones de personas por debajo de la línea de miseria. Estamos hablando de que cerca de 7 millones de personas en Colombia solamente comen 1 o 2 veces al día. No llegan a completar su consumo básico de alimentos. Entonces ahí hay una necesidad urgente de construir gobierno, de construir una alternativa política para transformar y construir esa movilización social en cambios de política pública, en cambios sustantivos respecto de la democracia y de restituir derechos de esa sociedad que ha ido perdiéndolos tras 40 años de neoliberalismo y tras la imposición de un capitalismo colonial, violento, que ha hecho de Colombia pues un país, como todo el mundo lo conoce, un país atravesado por el narcotráfico, atravesado por la violencia, atravesado y muy ligado a la política exterior de los Estados Unidos. Incluso un país que se atreve a agredir a sus vecinos. Desde Colombia se creó una plataforma de desestabilización en contra de Venezuela, en contra de Cuba, en contra de Nicaragua, en contra de los procesos populares de América Latina, y pues eso implica pues también un cambio del orden social que tiene que darse a partir del gobierno. Construir gobierno es la decisión de los sectores populares en Colombia, construir un nuevo gobierno a través de las elecciones, en una disputa y a través de este mecanismo de organización y unidad que se llama Pacto Histórico, y fortalecer la movilización social, la expresión social en las calles para impedir pues, que se sigan vulnerando los derechos. Todo ello en el marco pues, de un gran, una lucha constante de las clases dominantes para impedir la movilización. Siguen deteniendo personas en el marco del estallido social, pues han habido asesinados, detenidos, desaparecidos, y sin embargo, a pesar de toda esta violencia estatal en contra del movimiento social, pues sigue dándose una enorme e importante movilización y organización en torno a esta idea de la transformación de Colombia. Para terminar, yo creo que, y resumir, Colombia está desde hace muchos años encaminada hacia construir una utopía y una emancipación del colonialismo en primer lugar, del colonialismo norteamericano, y de construir una democracia popular, una democracia participativa, distinta a la democracia restringida y representativa pues, que ha gobernado y que está en crisis. Una utopía que se ha estrellado con un poder conservador muy grande, apoyado por los Estados Unidos y muy violento, ¿no? Pero es un movimiento histórico, aunque haya ocurrido un estallido social que recién fue visible en las últimas semanas. Colombia lleva años construyendo una alternativa en contra del neoliberalismo, de paz y de justicia social, que esperamos pues, que tenga una concreción en el 2022 en la lucha electoral. Si no es posible, seguramente
el pueblo colombiano seguirá en las calles, seguirá movilizándose, seguirá construyendo organización y poder territorial. Existen miles de experiencias bastante interesantes que valdría la pena explicar, aunque no hay tiempo, de alternativas al modelo rentista, financiero, de narcotráfico, pues que se ha creado en Colombia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javier, por ese recorrido. Con este último comentario que hacías de pronto del poder mirar procesos alternativos que se vienen construyendo, creo que, aunque es una lástima que el profesor Héctor Béjar hasta ahora no se ha conectado y creo que no se va a conectar, eso también nos da la posibilidad quizás de jugar con una segunda ronda y los intercambios con la gente de la audiencia para entonces poder complementar algunos temas. Yo en lo particular entonces ahora, puesto que no está el profesor Héctor, yo tomo el derecho de palabra para hablar un poco desde el proceso venezolano, ¿no? Allí en lo particular me gustaría como compartir algunos datos muy generales. Siempre hablar de Venezuela es complejo, o sea, en general hablar de nuestro continente es complejo, porque tal como lo planteaban Laura y Javier, el mainstream, la matriz de opinión posicionada a nivel global, muchas veces está bastante desconectada, incluso a contracorriente, de los procesos que ocurren en nuestro continente, sobre todo los procesos populares, sobre todo los procesos construidos de base, sobre todo los procesos que tienen perspectiva antiimperialista, ¿no? Entonces, bueno, lo que ocurre realmente desde la construcción popular en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en Colombia, en Bolivia, suele ser algo que está censurado. Particularmente en el caso de Venezuela, además, cuando hablamos de Venezuela, estamos hablando de combatir propaganda. Lo que se viene impulsando en el último tiempo desde la mayoría de las cadenas transnacionales mediáticas es propaganda en contra de la revolución bolivariana. Y más o menos entonces por allí quiero empezar, ¿no? O sea, quiero empezar por algunos datos concretos que me parece que en el menor de los casos dialogan con lo que generalmente nos quieren, lo que se ha posicionado como la matriz de opinión en torno a Venezuela, ¿no? Lo que vemos permanentemente por vía de los medios de comunicación tiene que ver con una Venezuela donde se quiere posicionar la idea de, bueno, un problema de democracia, el fracaso de un modelo político y económico, la corrupción como elemento central, la violación de derechos humanos. Y entonces allí está como la primera idea que yo quiero trabajar y quisiera compartirles algunos elementos al respecto, que tiene que ver con el problema en Venezuela es fundamentalmente geopolítico. Las razones de lo que, tanto de esa ofensiva mediática como concretamente de la situación actual de Venezuela, que ciertamente es una situación de crisis, es una razón geopolítica. Y la razón geopolítica tiene que ver con que los Estados Unidos tenía control pleno de esta región y en general control global, una hegemonía del imperialismo norteamericano en todo el globo y particularmente en Latinoamérica y concretamente en Venezuela. Para ello quiero compartirles pantalla, espero que pueda mirarse aquí un poco de algunas imágenes que me parece que pueden, creo que aquí en esta imagen algo se logra captar. En el 2000, Venezuela, que es la primera reserva mundial de petróleo, exportaba petróleo fundamentalmente a los Estados Unidos, en alguna medida a Canadá, Cuba, Brasil y en menor medida a algunos otros países. Pero esto es, digamos, en el 2000. Para ver un poco algunas cifras, en el año 2000, Venezuela le vendió a los Estados Unidos, que como se ve aquí, fue su principal comprador, 16 billones de dólares. En 16 billones de dólares le vendió alrededor de 85 millones de toneladas de petróleo. 85 millones de toneladas de petróleo a cambio de 16 billones de dólares. Y ahora quiero entonces mostrarles cómo después, 2000, hay que recordar que la revolución bolivariana en Venezuela inicia en el 98,
En el 99 se aprueba una nueva constitución, así que en el 2000 estamos al inicio apenas de la revolución bolivariana. Y quiero mostrarles cómo en 2013, cómo ese mismo mapa sufrió algunas variaciones importantes. Vemos que se conserva una distribución de petróleo hacia los Estados Unidos, pero también entonces vemos que se empieza a surtir petróleo a China, a la India, Singapur, y por supuesto a otros países también del continente, a Europa también, pero entonces vemos que ese mapa donde antes la distribución de petróleo era hacia los Estados Unidos, entonces ahora se abre hacia otros destinos, fundamentalmente hacia Asia, ¿no? Entonces, fíjense que entonces aquí el número cambia, ¿no? En el 2013, 13 años después, ya no le vende 85 millones de toneladas como en el 2000, sino que ahora le vende a Estados Unidos, esta flecha que se reduce a 45 millones de toneladas. 45 millones de toneladas, más o menos la mitad. Como verán, sigue siendo una cifra importante, no deja de distribuir petróleo a los Estados Unidos, de venderle petróleo a Estados Unidos, pero entonces ahora le vende la mitad y se lo vende a 31 billones de dólares. Estos son cifras, por cierto, que las pueden verificar, es del sistema de medición de comercio, de intercambio comercial de las Naciones Unidas, ¿no? El Comtrade, que llaman. Entonces, fíjense, en el 2000 le vendía 85 millones de toneladas en 16 billones de dólares. Mientras que en el 2013 le vende la mitad de ese petróleo y en el doble del precio, en 31 billones de dólares, ¿no? Entonces, por ahí entonces quería iniciar. O sea, la razón del ataque contra Venezuela no tiene que ver con que los Estados Unidos, que tiene desde hace unos 6 años de manera formal y un poco más de manera informal, atacando a Venezuela, impulsando un bloqueo contra Venezuela, el problema entonces de los Estados Unidos no tiene que ver con que le preocupen los derechos humanos en Venezuela, que le preocupe la democracia en Venezuela, le preocupe la población venezolana, no. El problema de los Estados Unidos tiene que ver con que hace 20 años atrás, y bueno, y durante la segunda mitad del siglo XX, tuvo control pleno del petróleo. Del petróleo venezolano. Venezuela como primera reserva petrolera mundial es un eje central en el mercado capitalista actual por la importancia que siguen teniendo los combustibles fósiles en el aparato de reproducción capitalista, y hace 20 años los Estados Unidos tenía control total. Sumo a este dato que hace 20 años, así como Venezuela le vendía la gran mayoría de su petróleo a un precio bajo a los Estados Unidos, también al mismo tiempo Venezuela era parte de la OEA, era parte de la Comunidad Andina de Fomento, y no era parte de ningún otro organismo de integración que no estuviese comandado o alineado por los Estados Unidos. Venezuela era un país cuyo principal socio comercial y su principal referente en términos económicos y políticos era el gobierno de los Estados Unidos, y en el 2013 no solo ya entonces no le vende todo el petróleo a los Estados Unidos, sino que empieza a vender en otros lugares, pero además se lo vende a mucho mayor precio del que se lo vendía antes. Pero aparte de eso, para el 2013, Venezuela empieza a promover un espacio de integración de América Latina, de todos los países de América, sin Estados Unidos y Canadá, que es la CELAC. Luego empieza a promover también desde el 2004 el ALBA como un espacio de coordinación, de integración entre los países, ya no para el libre comercio, sino para la cooperación y el desarrollo entre los países de América Latina. Promueve un proceso de intercambio y de apoyo en el Caribe que llama Petrocaribe, que significa distribuir petróleo barato para apoyar a los pueblos de la región caribeña, que han sido históricamente una colonia de Europa y de los Estados Unidos. Y al mismo tiempo, entonces, para el 2013 ya Venezuela había declarado hace años atrás que era un proceso antiimperialista, que cuestionaba abiertamente el imperialismo norteamericano y que levantaba las banderas del socialismo. Es decir, planteaba la necesidad de un modelo de desarrollo regional y nacional distinto del capitalismo. Fíjense que allí entonces tenemos que ver con un Estados Unidos que pierde la hegemonía global, pierde lo que significaba Venezuela en términos de seguridad de combustible, seguridad geopolítica y además
Venezuela empieza a plantear nuevamente la necesidad de un cambio de modelo de sociedad, ¿no? Sin mencionar que, por supuesto, la tasa de ganancia con relación al negocio petrolero se reduce tremendamente. En los negocios con Venezuela, entre los 50 y los 80, los Estados Unidos tenían una tasa de ganancia oficial, al menos, digamos, según el Banco Central de Venezuela y otros organismos internacionales, de alrededor del 18 o 20% de ganancia. A partir del 2000, entonces se inicia un descenso importante en esa tasa de ganancia que pasa entre 4 y 9%, va variando según algunas coyunturas nacionales y regionales, ¿no? O sea, la primera idea a analizar es que este es el problema con Venezuela. El problema con Venezuela y la política de los Estados Unidos, en el 2015 los Estados Unidos inaugura una orden ejecutiva con el gobierno Obama, donde declara que Venezuela es una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Y aquí un poco en estos gráficos se expresa por qué. Es una amenaza porque anteriormente era su patio de control de petróleo, controlaba geopolíticamente. Venezuela utiliza entonces el petróleo que antes controlaba Estados Unidos para armar una nueva tesis geopolítica, pasa de la geopolítica imperialista a una geopolítica multipolar, hace alianzas con China, con Rusia, con Irán, pero también con América Latina y con el Caribe, justamente con la intención de romper con ese mundo unipolar imperialista yanqui, y al mismo tiempo entonces cuestiona el capitalismo y se plantea un modelo alternativo. Estas son las razones del bloqueo a Venezuela, la primera idea que quería compartir. Luego quería compartirles otra idea que me parece importante entonces de hacia dónde se orienta el modelo de Venezuela, ¿no? Y también dónde están los problemas del cuestionamiento de Venezuela. En el último tiempo nos han dicho que el problema en Venezuela es del fracaso del socialismo. Nosotros venimos planteando que el problema al revés, al contrario de eso, ha sido la demostración de la viabilidad del socialismo. Fíjense que acá, en estas láminas, que sin duda en esta lámina se perderá un poco, les voy a explicar para que no haya problemas con la interpretación. Las dos columnas, roja y azul, que tenemos a la izquierda, representan, por un lado, la azul es la inversión, son los ingresos fiscales acumulados entre el 77 y el 98 en Venezuela. Es decir, entre 1977 y 1998 en Venezuela entraron 242.000 millones de dólares como ingreso fiscal, es decir, como parte de lo que entraba por el ingreso petrolero, ¿no? Y de eso, este porcentaje, esta línea que se ve acá, de esta otra columna roja, representa el porcentaje de eso que se utilizaba en inversión social a nivel nacional. Es decir, la azul es el ingreso nacional y la roja es la inversión social. Cerca del 40% de ese ingreso nacional se utilizaba para inversión social. Entonces, en términos proporcionales, el 40%, y aquí está más o menos lo que se representaba en ese momento. Las láminas, las columnas que tenemos hacia la derecha muestran cómo ha sido la relación entre ingreso e inversión entre 1999 y el 2020. Y aquí hay un tema central. ¿Se recuerdan que les mostraba cómo en el último tiempo, entre el 2000 y el 2013, ya le vendemos menos petróleo a Estados Unidos, pero además empezamos a vendérselo a mayor precio? Eso significa una recuperación del ingreso nacional, porque antes subsidiábamos la operación petrolera transnacional, ahora empezamos a recuperar parte de eso, ¿no? Entonces, denme un segundito que el profesor Béjar por acá me está escribiendo. Yade, tal vez si tú me puedes enviar un link para enviárselo al profesor Béjar, que no tiene link y tuvo problemas para registrarse, por favor. Ajá, disculpen allí la interrupción. Quería ver lo siguiente. Fíjense. Continuando. Thank you. Fíjense. Lo que entonces les mostraba era cómo Venezuela recupera una parte de la renta petrolera que antes subsidiaba el capital transnacional y lo incorpora al ingreso nacional. Entonces, por eso vemos que esta columna pequeñita entre el 77 y el 98 aumenta
entre el 99 y el 2020, ¿no? El ingreso nacional se recupera, se reduce el nivel de subsidio al capital global, pero además de eso, se aumenta casi al doble el nivel de inversión social. Entonces ustedes ven, esta columna roja, que es el inversión social, aumenta a un 76%. Es decir, el 76% de lo que se recupera por ingreso petrolero en Venezuela se traduce en inversión social. Lo que antes era menor ingreso y menor inversión social, ahora se ha venido aumentando en términos de inversión social. La mayoría de lo que ingresa al país, en vez de distribuirse hacia circuitos concentrados de capital, se distribuye hacia la mayoría de la población. Entonces, ese es un elemento central. Fíjense, esto es un elemento que es uno de las principales líneas de ataque contra Venezuela. El ataque contra Venezuela, cuando se ataca el socialismo, es atacar este modelo de distribución. Es un modelo de distribución que, entre otras cosas, y aquí entonces quiero pasar a la tercera idea, porque este modelo de distribución es el que el chavismo y la revolución bolivariana ha impulsado en los últimos 20 años en Venezuela. Y eso ha permitido, entre otras cosas, que tú puedas decir que, bueno, que la pobreza extrema en Venezuela ha disminuido del 11%, la pobreza extrema en el 98, a alrededor del 4% al día de hoy. El analfabetismo en Venezuela se ha reducido a cero. Se han construido 3.5 millones de viviendas para las clases populares. Viviendas además construidas tanto por empresas privadas como por la autogestión popular, es decir, comunidades organizadas. El 83% de las escuelas en Venezuela son públicas, es decir, son gratuitas y están garantizadas para toda la población. En estos años se han graduado cerca de 5 millones de personas que han podido graduarse como profesionales universitarios. El desempleo en Venezuela se ha reducido alrededor de 6-7%, incluso en las etapas de mayor crisis. Han habido en estos 20 años 52 aumentos del salario mínimo de los trabajadores. Se ha aumentado, por ejemplo, la capacidad de defensa nacional. Ustedes saben que nosotros somos un país que desde hace muchos años está amenazado por los Estados Unidos, incluso militarmente, tal como lo hablaba Javier, incluso con amenazas militares, en conjunto con Colombia y con Brasil. Bueno, en Venezuela se ha creado una milicia de 4 millones de milicianos y milicianas. 5 millones de estudiantes reciben lo que llaman el programa de alimentación en las escuelas. Y bueno, y creo que hay una cifra, o sea, esto da cuenta de cómo han sido los procesos de redistribución de esta inversión social, que al menos está centrada, yo diría, en unos 4 aspectos que me parece importantes, ¿no? La infraestructura y equipamiento local, regional, nacional, que durante estos años ha sido el punto de redistribución de la renta. Otro segundo elemento tiene que ver con los subsidios a los servicios públicos. Venezuela es un país donde los servicios públicos no tienen el nivel de costo que tienen en otros países. De hecho, la mayoría de los servicios públicos son gratuitos y garantizados para la mayoría de la población. Las pensiones y las bonificaciones, en este tiempo se ha logrado garantizar pensiones a todos los trabajadores y trabajadoras en edad de retiro o que están ya en edad de recibir pensión del Estado. Pero además también se ha implementado un mecanismo de bonificación a las familias con mayores dificultades, a las madres solas con gran cantidad de hijos, a las familias con enfermedades crónicas o discapacidades. Y al mismo tiempo, y es el tercer elemento que yo quiero resaltar, buena parte de esta distribución, así como se ha orientado hacia el subsidio de servicios, al desarrollo de infraestructura, al desarrollo de equipamientos y también a las pensiones y bonificaciones, pero hay una parte de esta renta que se ha orientado hacia el fortalecimiento de la organización comunitaria como un vehículo para el desarrollo de políticas públicas, ¿no? Y ahí entonces creo que es la idea donde quisiera hacer mayor fuerza. En el último tiempo, quiero mostrar aquí este gráfico,
como resultado de las sanciones contra Venezuela, de las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, esta renta petrolera que veíamos acá, que tenía este nivel de ingreso, este tamaño, se ha venido reduciendo, y mientras que entonces en el 2013 entraba en Venezuela 46 billones de dólares, en el 2012 entraron 52 billones de dólares, resultado de la toma de recursos de finanzas venezolanas en el extranjero. Varios bancos en el extranjero han tomado las reservas venezolanas bajo control del Tesoro, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Se ha embargado la industria petrolera, sus instalaciones a nivel internacional. Se han prohibido las operaciones financieras con Venezuela, por lo tanto, la capacidad de crédito y de endeudamiento de Venezuela en el extranjero se ha cerrado. Lo cual ha llevado entonces a un desmonte o a un debilitamiento del aparato económico venezolano. Al mismo tiempo se ha prohibido las operaciones de venta de petróleo con otros países. En este momento, los cargueros que vengan a Venezuela o que vayan a llevar petróleo venezolano afuera son objeto de sanciones. Hemos visto en los últimos meses cómo, por ejemplo, Irán ha tenido que desarrollar rutas alternativas y por fuera de los sistemas de control internacional para evitar que los buques sean intervenidos en el océano y sean llevados hacia un puerto bajo control de los Estados Unidos. Todo eso ha llevado a que entonces de 52 o 46 billones de dólares el ingreso nacional venezolano haya caído y en 2020 apenas era de 743 millones de dólares. Aquí se aprecia perfectamente cómo ha sido la caída desde las cifras del Banco Central de Venezuela, que son estas cifras, pero también las cifras de consultoras privadas e incluso de calificadoras de riesgo como Bloomberg, coinciden en que el ingreso petrolero venezolano, como resultado del bloqueo norteamericano, se ha reducido apenas al 1% de lo que era antes. Al 1% de lo que era antes. Es decir, que desde 2012 hasta la fecha en Venezuela se ha perdido una cantidad de dinero que es más o menos equivalente a lo que le costaría a Venezuela comprar o pagar durante 45 años todas las importaciones que necesitaría, de alimentos, de medios de capital, de medicinas, incluyendo incluso las vacunas, ¿no? Y ahí entramos entonces en un punto de este momento donde la guerra contra la pandemia ha hecho incluso más difícil el tema de la subsistencia. Yo entonces les mencionaba que el último punto que yo quería referir tiene que ver con cómo, lejos de ser la situación actual en Venezuela una expresión de el fracaso del socialismo, Venezuela ha resistido, a pesar de esta reducción del 1% al 1% de su ingreso nacional, ha resistido justamente gracias a la organización comunitaria que se ha generado. La redistribución de la renta, la redistribución en inversión social que ha fortalecido la organización, ha permitido que en Venezuela, al día de hoy, hayan más de 48.000 consejos comunales en ámbito rural y en ámbito urbano, hayan cerca de 4.000 comunas conformadas a nivel nacional como parte de un acumulado en organización comunitaria que durante estos años ha permitido habilitar procesos que nos parece que son fundamentales a la hora de construir una alternativa. Yo solo quiero mencionar al menos unos 4 o 5, ¿no? Uno tiene que ver con el modo de producción. Hay una cantidad de organizaciones entonces comunitarias en Venezuela, sobre todo en el ámbito rural, que se han visto obligadas a desarrollar un modo de producción no dependiente de los mecanismos de importación transnacional. Es decir, ya no accede al mismo paquete de semillas o al paquete de agrotóxicos con el que generalmente sembramos a nivel de toda la región, sino que tiene que utilizar semilla autóctona, tiene que utilizar mecanismos de fertilización naturales o agroecológicos, y tiene que echar mano de toda esa tradición comunitaria alternativa, que es la que permite sostener un modo de producción que ya no es el mismo modo de producción estándar capitalista, no es el modo de producción de la Monsanto, sino que entonces empezamos a ver a pequeños y medianos productores que producen a una escala que les permite sostener
la alimentación, es decir, la autosatisfacción de las necesidades en su ámbito local, compartir con otras comunidades e incluso en algunos casos compartir con algunas otras regiones del país, ¿no? Entonces se empieza a configurar un modo de producción que ya no tiene la misma escala y que se prioriza para el consumo local y para la distribución en otras regiones. Entonces esto pasa tanto con pequeños, medianos productores como con algunos productores comunales. Luego entonces tenemos formas de producción o sistemas de distribución que se empiezan a generar entre estos pequeños productores y comunidades organizadas populares en las zonas urbanas. En el caso de Caracas tenemos el ejemplo del Plan Pueblo a Pueblo, tenemos el ejemplo de la Alpargata Solidaria, tenemos el ejemplo de distintas redes de articulación popular que han traído como resultado que las comunidades organizadas se encargan de montar un puente de distribución que no pasa por las formas mercantiles de distribución, sino que son de intercambio directo entre comunidades. Y allí también quiero sumar en los sistemas de distribución como en el último tiempo, a partir del 2015, cuando entra con mayor dificultad todos los sistemas del bloqueo, el Estado venezolano empieza a utilizar parte de esta renta petrolera que se ha reducido para poder priorizar la importación de alimentos y su distribución directa a las comunidades. Pero para poder garantizar la distribución directa se empieza a organizar en las comunidades lo que llaman los comités locales de abastecimiento, que entonces se encargan de distribuir alimentos a las familias sin intermediarios. Ese es un mecanismo de organización comunitaria que permite que al día de hoy el 70% de la población reciba alimentos de forma subsidiada. Luego entonces quiero destacar lo que tiene que ver con la gestión de servicios. En distintas comunidades se empieza a generar un proceso que cuando digo que además es el socialismo el que ha permitido sostener este tiempo, es porque la organización comunitaria que se ha promovido durante este tiempo con capacidad de gestión, es decir, con la capacidad de reparar escaleras, de rescatar caminerías, de rescatar la vía pública, de construir una escuela, de construir un centro de salud, esa capacidad de gestión es la que ha permitido que en el momento de crisis las comunidades organizadas se encarguen de la distribución del gas para las comunidades, para la comida, ¿no? Como energía para la vida en cada una de las casas, pero que también se encarguen de promover o de sostener los centros de salud en su comunidad y asimismo otros procesos de mantenimiento y limpieza. En la comuna Alto del Idice, por ejemplo, vemos cómo se generan cuadrillas de limpieza y mantenimiento de los espacios de la comunidad, pero asimismo eso ocurre en la comuna 5 de Marzo del Valle, ocurre con el movimiento social Odroeta en Petare. Entonces empezamos a ver comunidades que tienen una capacidad de gestión de servicios. Y también otro elemento entonces tiene que ver con la capacidad de las comunidades de recuperación de infraestructura comunal. Durante todo este tiempo, parte de esa distribución de recursos de la renta petrolera se orientó a estos 48.000 consejos comunales o incluso a mesas técnicas de agua, comités de energía, que permitieron recuperar sistemas de distribución, de equipamiento, de agua, de energía, equipamientos de salud, que son justamente lo que les ha permitido a las comunidades resistir frente a este momento más difícil, ¿no? Y ha sido justamente esa capacidad que ahora, en deficiencia de los recursos del Estado, la misma comunidad a veces hace procesos de, nosotros le llamamos callapa, ¿no? O trabajo colectivo para poder recuperar algunas de las zonas de la comunidad que necesitan ser recuperadas y orientar los pocos recursos que se puedan tener para poder operar en ese sentido, ¿no? Creo que la última cosa que yo quisiera destacar como proceso de este tejido comunitario que se fortaleció como resultado de este esquema de redistribución de renta y que permitió avanzar en unos niveles de organización masivos en Venezuela, que son los niveles de organización comunitarios que han permitido proteger la vida en este tiempo, ¿no? Han sido los que han permitido tratar de defenderse contra, como algunos colectivos feministas lo han impulsado, tratar de proteger contra los femicidios, tratar de proteger contra la violencia de género en la mayoría de las comunidades. Entonces tenemos una reconfiguración en Venezuela en medio de un panorama catastrófico, como es el nombre de este octavo Foro Sur-Sur, pero que justamente la catástrofe del capitalismo y que ha sido exacerbada por la pandemia del COVID ha sido justamente contenida o al menos resistida
desde la capacidad organizativa comunitaria en Venezuela. Por supuesto, lo último que quiero decir es que no se trata de un panorama idílico, ¿no? O sea, no es un panorama perfecto, nosotros estamos bloqueados. Y así como nosotros podemos ver que por supuesto que en Venezuela se vive en condiciones muy difíciles, así como en Cuba revolucionaria también, como resultado del bloqueo, las condiciones de vida del pueblo son muy difíciles y hacemos muchos esfuerzos para tratar de sostener la vida, tratar de garantizar las condiciones básicas para vivir. Ahora con la pandemia hacemos muchos esfuerzos para intentar contener, reducir los niveles de contagio, tratar de acceder a las vacunas. En Venezuela en este momento las vacunas que han llegado hasta ahora han sido por el apoyo de China, por el apoyo de Rusia, por el apoyo de Cuba soberana, que ha traído entonces vacunas para poder tratar de distribuir. Lo último que quiero mencionar es que en el caso de Venezuela, con muchos esfuerzos se le pagó al mecanismo COVAX de las Naciones Unidas dinero para poder importar una cantidad importante de vacunas, y esos recursos también fueron bloqueados por los Estados Unidos. Recientemente el mecanismo COVAX anunció que iba a tratar de agilizar y desbloquear y garantizar la distribución, pero al día de hoy aún no se ha distribuido. Entonces, para cerrar, lo que quiero decir es que en el caso venezolano, la razón de la crisis venezolana es el bloqueo imperialista, y la razón del bloqueo imperialista es una razón geopolítica. No hay un problema de democracia en Venezuela, no hay un problema de derechos humanos en Venezuela, no hay un problema de corrupción en Venezuela. El problema central en Venezuela es el bloqueo imperialista. El bloqueo imperialista es un mecanismo de ataque contra el modo alternativo de distribución de la renta que se ha construido en Venezuela para lanzar la bandera de otra forma geopolítica y de un modelo socialista. Y en el último tiempo, entonces, lo que vemos en Venezuela es cómo se combate entre las tendencias que intentan refrescar el modelo capitalista rentista y las tendencias que promovemos la construcción del socialismo desde lo comunitario, desde lo comunal. Y esa es la batalla que el pueblo venezolano vive de forma permanente. Yo les invitaría al final a que pudieran buscar hasta el jueves que tengo que entregar en la página web. No sé, porque ya no si puede solamente silenciar el micrófono del profesor. Ajá, perfecto. Lo que les invitaría es que puedan mirar parte de esto que yo les he narrado, lo pueden ver en mayor detalle en el curso en línea Venezuela en Lucha, que está disponible en el portal de la Universidad Global por la Sostenibilidad, y también está disponible en el canal YouTube de Alba TV, donde pueden mirar cómo el proceso de organización comunitaria en Venezuela se expresa, se explica en distintas sesiones desde sus mismos protagonistas, desde comunas organizadas, desde colectivos comunitarios, desde organizaciones políticas, sociales en Venezuela. Entonces, bueno, nosotros creemos que la alternativa comunal, la alternativa de horizonte comunal es algo que se construye, pero que además se vincula con esta perspectiva de lucha que nos compartían nuestros compañeros en las intervenciones anteriores. La única perspectiva, posibilidad de superar la crisis del capitalismo es construyendo una alternativa socialista, comunitaria, de base, desde la construcción de poder del pueblo. Creo que ahí lo que quiero rescatar es esta idea de Hugo Chávez, que hablaba de que si queremos superar la pobreza, tenemos que darle poder al pueblo. Y creemos que además la única forma, el avance de esa tesis es justamente rescatar la tesis del comuna o nada. La comuna como un espacio donde la comunidad se encarga de la producción, de la distribución, de los mecanismos de intercambio, de los modos de planificación, pero al mismo tiempo entonces se hace de los medios necesarios para garantizar la reproducción de la vida. Y allí entonces podemos hablar de los gobiernos comunitarios que construyen un nuevo sistema de sociedad, un nuevo Estado comunal, que creemos que es una tesis que se debe juntar con la tesis de Estado plurinacional que vienen compartiendo nuestros compañeros y compañeras de Bolivia. Bueno, por allí cierro mi intervención. Déjenme dejar de compartir la pantalla. Ajá. Entonces, con eso, afortunadamente creo que logramos que se compartiera, que se conectara nuestro compañero Héctor Béjar. Entonces, ahora le daríamos el paso para la última intervención de nuestro querido profesor Héctor Béjar, que está desde el Perú. Quiero nada más para presentarlo, comentar que el profesor Héctor Béjar es sociólogo peruano, es abogado y experto en política social. Actualmente es candidato doctoral en sociología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Ya soy doctor. Obtuvo su maestría. Ah, bueno, listo, no es candidato ya. Su maestría en gerencia de proyectos sociales en la UNSAM. Tiene su grado también en política y derecho y ciencias políticas en la UNSAM. Y bueno, y sobre todo es un camarada de lucha, un querido y respetado compañero de batallas en el Perú y en América Latina. Entonces, bueno, le damos muchas gracias por estar aquí, profe. Un abrazo, bienvenido. Bien, muchas gracias por el espacio que me dan. Saludos a todos y a todas. Bueno, me imagino que ustedes quieren que hable sobre el Perú. Es así. La situación en el Perú. ¿Me escuchan? Algo, sí. ¿Cómo no? ¿Cuánto tiempo tengo más o menos? ¿Cuánto tiempo 15, 20 minutos, profesor. Ok, a ver, usemos lo mejor que se puede esos 15 minutos. ¿Cómo podemos explicar la situación del Perú para que pueda ser entendida, comprendida desde los países amigos de América Latina, en los cuales hay también amigos y amigas que nos están viendo? Yo diría, primero, el Perú cumple este 28 de julio 200 años de su vida republicana. No estoy hablando de su vida independiente, estoy hablando de su vida republicana. Ahora, hablar ya de vida republicana en el Perú es como si fuera una exageración, porque cuando decimos que hay república, decimos que hay algo que tiene que ver con lo público. Y el Perú es un país en este momento totalmente privatizado. Podríamos decir que el Perú en este momento es una reprivada, no es una república. Ahora, estos 200 años, sin embargo, han sido años de muchas luchas enormes, tremendas, de intelectuales durante todo el siglo XIX, de organizaciones de indígenas, de organizaciones sindicales, y hemos tenido primero la Guerra de la Independencia, que culminó con Bolívar, el venezolano, en 1824, pero que fue acompañada de una lucha popular interesante, importante en el Perú, y también muy precedida por grandes luchas indígenas, de las cuales la más importante fue la gran sublevación de Túpac Amaru y Túpac Katari, que cubrió gran parte de los territorios actuales de Perú y Bolivia, pero que culminó desgraciadamente con el aniquilamiento físico, la tortura y los espantosos crímenes que los invasores españoles cometieron contra todo el clan, contra toda la gran familia de Túpac Amaru y Túpac Katari y todos sus seguidores. Pero bueno, la historia continuó y durante todo el siglo XIX, los indígenas, lo que llamamos en el Perú los indígenas, lo que llamábamos los indios, la mayoría del Perú, no dejaron de sublevarse. Muchas de esas sublevaciones ya no son conocidas por la historia, han quedado sumergidas en el olvido. Otras sí pasaron más o menos a la historia convencional y ahora las recordamos con el recuerdo de todos esos líderes cuyos grandes nombres son, por supuesto, el de Sánchez Carrión, que trabajó junto con Bolívar, porque Bolívar se ocupó de la guerra en el Perú. Y de la presidencia del Perú con Bolívar se ocupó un peruano, Sánchez Carrión, que organizó con Bolívar la primera conferencia anfictiónica de Panamá, que fue el primer intento de unificación, la primera llamada, la primera convocatoria a la unificación de los pueblos de nuestro continente frente a los Estados Unidos en 1826 en Panamá. Eso fue un esfuerzo de Sánchez Carrión y de Bolívar juntos. Entonces, en el origen de la República Peruana encontramos a un venezolano eterno, como es Bolívar, y a otro peruano eterno, como es Sánchez Carrión. Y luego tendríamos las luchas contra la esclavitud, que culminaron con la abolición de la esclavitud
en 1854, en la que hay que recordar a los hermanos Gálvez, Pedro y José Gálvez, grandes líderes liberales. El liberalismo de verdad, no el neoliberalismo de hoy, porque el liberalismo del siglo XIX fue la izquierda del siglo XIX, que fue abolicionista y defensora de los indígenas. Y luego Manuel González Prada, que es la gran mentalidad nacional del Perú, el gran y primer grito de los intelectuales peruanos en defensa de los indios y en defensa del país a fines del siglo XIX. Y después tenemos toda la ruta, por supuesto, del anarquismo y del socialismo, en la cual ya ustedes seguramente conocen el legado de José Carlos Mariátegui. Pero bueno, esos son simplemente el prolegómeno, los precedentes de lo que les quiero decir. Porque lo que les quiero decir es que a pesar de todo eso y a pesar de todo lo que en el Perú consiguieron los peruanos de abajo a través de sus luchas que costaron muchas muertes, mucha sangre, mucho dolor, también hemos tenido una gran multitud silenciosa, ocultada también ante la mirada del país convencional, que es la ciudadanía del Perú, que es ciudadanía para ella, pero no es ciudadanía para la República. Y hay en el Perú lo que Jorge Basadre, que es nuestro historiador oficial, llamó el Perú profundo. El Perú que vive en los Andes, que vive en la selva amazónica, que vive en los cerros de Lima y de las ciudades intermedias peruanas, como Trujillo o como Chiclayo, en el desierto, en fin. Y súbitamente, ante la sorpresa de todos, incluida la mía, en este proceso electoral, ellos se decidieron a votar por uno de ellos. Porque todo lo que nosotros hemos tenido en el Perú ha sido la defensa de gente que hizo gente de afuera. Los indios, los defensores de los indios no eran indios. Los que peleaban eran los indios, ciertamente. Pero los indios nunca pudieron hablar en su idioma porque su idioma no era entendido. El quechua, que era el idioma, o que es el idioma todavía de la mayoría de los peruanos y de las peruanas, no era un idioma oficial hasta Velasco. Velasco lo oficializó en 1968-70. Pero a pesar de ser un idioma oficial y a pesar de que todavía nuestra televisión nacional y nuestra radio nacional tienen algunos programas en quechua, el quechua sigue siendo una lengua en la práctica considerada de segundo orden o incluso silenciada en el Perú real. Y creo que lo que pasó en la primera y la segunda vuelta de estas últimas elecciones es que una considerable masa, una considerable cantidad de pobladores y pobladoras del Perú se decidió a votar por uno de ellos, que es la tercera parte del Perú. El Perú tiene más o menos unos 24 millones de... Tenemos una población de 32 millones de personas y en esa población de 32 millones hay 24 millones de votantes. De esos 24 millones asistieron solamente 17 millones a votar. De esos 17 millones, 9 millones votaron por un desconocido, un profesor de una remota escuela rural, de esas escuelas que en las que en el Perú cada profesor tiene que enseñar a varios grados al mismo tiempo, y entonces tiene que hacer una pizarra y tiene que escribir, y aquí está la operación que tiene que hacer el primer año, y aquí está lo que tiene que hacer los del segundo año, aquí está lo que tiene que hacer tiene que dictar clase a 4 o 5 años simultáneamente. Y esos profesores, a los que se llama profesores
unidocentes de escuelas multigrado, son muchos miles en el Perú. Uno de ellos, llamado Pedro Castillo, súbitamente, luego que habló en el debate de la primera vuelta, solamente no habrá sido pues más allá de unos cuantos minutos, y luego de que recorrió pueblo por pueblo y la gente fue entendiéndolo, especialmente en el sur del país, logró una verdadera sublevación electoral contra todo el sistema político y el sistema electoral del Perú, contra el sistema de partidos políticos que había sido implantado a lo largo de muchos años y el sistema de medios de comunicación que tenía esta nuestra red privada. Entonces ahora este hombre, que todavía no es reconocido oficialmente, porque todos los actos de los actores políticos y de los medios de comunicación y de los partidos se oponen en la práctica que se ha reconocido y que esperamos que triunfe la legalidad finalmente en los próximos 4 días, probablemente dentro de algunos días, quizá dentro de algunas horas, sea proclamado presidente del Perú. Y después de 200 años, y después, si le sumamos a esos 200 años, los 300 años de coloniaje, es decir, después de 500 años, recién una persona del pueblo auténtica entrará al Palacio Presidencial. Ese es un hecho histórico, enormemente histórico, que nos ha tocado la suerte, el milagro de vivir. Más allá de que el gobierno de Castillo pueda ser un gobierno débil o fuerte, que pueda tener éxito o no, que sea atacado o no, porque sin duda va a ser atacado de manera implacable, lo es ya por todos los enemigos que sabemos, pues este será el gran triunfo del Perú, de todo el Perú, no solamente de esa tercera parte del Perú que votó por él, sino de todo el Perú, el triunfo histórico, porque finalmente tendremos el asomo de un Perú en el que la República empieza a existir. Bueno, pues, ¿qué más? Eso es lo que yo quería decirles ahora y quiero que nos acompañen en esta fiesta que seguramente va a ser, que será una fiesta cultural, porque será la primera vez que el Perú probablemente se mire al espejo y se reconozca, así como los hermanos bolivianos ya se reconocieron como un Estado plurinacional y pluricultural, y como los hermanos venezolanos están reconociendo como un Estado de comunidades de base y de gobiernos populares de base, y como otros hermanos de América están luchando por su independencia, también empezará una nueva etapa en la lucha por la independencia de nuestro país. Muchas gracias.